Pues sí, este jueves se inaugura en el Museo de Artes y Oficios, aquí en París, la obra de Óscar Lloveras, Surface tangible, superficies tangibles, en español. Esta instalación monumental que se despliega sobre el jardín de entrada del museo es fiel a la línea artística de Óscar Lloveras, quien se cuestiona sobre el papel que desempeña el hombre y su relación con el medio ambiente, el poder de las energías naturales y su temporalidad. Y precisamente para hablarnos de esta inauguración y de su trayectoria en el mundo del arte, Óscar Lloveras ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. En realidad es también la ocasión de comunicar con la gente, con la sociedad. Te agradezco en realidad de mi lado. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada, Óscar, que has nacido en Argentina, en Buenos Aires, en 1960, y que aquí, en Francia, vas a realizar estudios de antropología. ¿Es cierto, Óscar, que tu especialidad eran las religiones? Digamos que la antropología fue para mí un punto de referencia para profundizar en diferentes aspectos de la sociedad. Y me sentí realmente llevado a analizar las religiones de Asia, donde pude también llevar una práctica. Y bueno, fui a la Escuela de Altos Estudios en la Sorbona, ¿no?, en religión. Vas a pasar 2 años, Óscar, en Japón estudiando sintoísmo y budismo y además los rituales de purificación a través del fuego y del agua. ¿Qué es lo que te interesaba de esa cultura oriental? Su radical oposición quizás a nuestra cultura. Y digamos que nuestra cultura tiene una historia muy profunda ligada a la sociedad, con el cristianismo, con el judaísmo y la religión musulmana. Son religiones realmente populares y muy fuertes. O sea que el contraste con respecto al budismo o el shintoísmo es que en realidad es local. Cada grupo religioso tiene una actitud local muy fuerte. Y digamos que me serví de eso, de esas fuentes culturales para descubrir la música, la poesía y la literatura. Pues encontré los libros más interesantes escritos en sino-japonés, que explican todas las epopeyas del budismo. Has aprendido a hablar japonés, ¿no? Y a escribirlo, creo. Sí, es por un lado una gran fortuna de poder acceder a la literatura japonesa directamente desde su propia escritura, ¿no? Como todas las lenguas. Por ejemplo, si leemos filosofía o literatura de otras culturas, es interesante conocer la lengua. ¿Y cuándo entra el arte en tu vida casi antropológica? Y el arte lo descubro en mí desde mi infancia, pero también ese deseo de investigación, de implicación con el grupo social. O sea que es algo paralelo, ¿no? La música, la literatura y la pintura me inspiraron siempre, y también yo pude hacerlo, ¿no? Intensamente. En 2010, un festival en Pensilvania, en Estados Unidos, dedicado a las energías renovables, te encarga una escultura monumental. Era una manera de recompensar tu trabajo de conservación de la naturaleza a través del arte. Y como ese proyecto en el valle de Kuhnstown, en Pensilvania, realicé otros proyectos en el mundo, en espacios naturales. Y en general esos espacios me motivan para expresarme. Y tiene un lenguaje también, ¿no? Sabiendo que en este proyecto de las energías renovables vinieron 30.000 personas a verlo, por ejemplo. Y que lo estructuraron en unos fines de semana para presentar diferentes
producciones que protegen la naturaleza. Y me pareció una experiencia extraordinaria de haber realizado en los talleres de la municipalidad ese proyecto y por otro lado de haber instalado en el paisaje esa obra que se veía desde kilómetros lejanamente. En realidad fueron 3 obras, 3 composiciones. Una fuego, el otro aire y el otro viento. Y en 3 puntos diferentes del valle. Y bueno. Óscar Lloveras, ¿tu trabajo nace de tu amor por la naturaleza o quizás de la inquietud de que nos la estamos cargando? Y hay dos aspectos. Por un lado, como todo ser humano, el volver a la naturaleza, volver al mar, volver al bosque, a la montaña nos hace bien. Pero en mi caso, yo soy un artista de ciudad. O sea que en mi lenguaje dialéctico, lo que quiero despertar en la observación de la gente o de los que observan, que viven la obra de arte, es un camino elegido, ¿no? Óscar, tus obras, como nos contabas, se exponen siempre al aire libre. Es una manera de poner el arte al alcance de todos. No hay que entrar en una galería para ver tus obras. Ese es un poco el principio, ¿no? Yo soy de la generación de la movida, ¿no? O sea, la movida, los verdaderos líderes del movimiento tenían unos años más que yo, pero para mí fueron mis maestros. O sea que ese sentimiento, ¿no? De que el arte sea para la gente, ¿no? Y por otro lado que la gente pueda expresarse también. Esa gran dicotomía, ¿no? De expresarse y por otro lado de recibir la expresión de los otros, ¿no? Y ese fue mi camino, ¿no? Con respecto a los espacios verdes, a los espacios naturales. ¿Qué tienes, Óscar, contra las galerías? No tengo nada contra las galerías. Trabajo con diferentes galerías. Durante mi vida trabajé con galerías diferentes. Lo que generas es el producto artístico, ¿no? La colección de arte. Y bueno, yo tengo una obra gráfica que es bastante prolífera. Y también todo tipo de documentos que me ayudan a difundir mi pensamiento. Y la galería de arte es como es un proceso activo de gente que trabaja constantemente, ¿no? La galería de arte en el día de hoy no es un concepto de élite que nos divide con respecto al pensamiento de la literatura o el pensamiento del arte. En el día de hoy una galería se integra en la sociedad por diferentes medios como nosotros hablamos hoy con respecto a Internet, que la última vez que nos vimos es hace 20 años y que Internet el día de hoy cumple una función importante en la comunicación social. Hablabas de literatura, has trabajado, Óscar Lloveras, a menudo con poetas y escritores. ¿Qué es lo que aporta la literatura, la poesía a tu trabajo? Y mi trabajo visual es un lenguaje visual, ¿no? La palabra, quienes la interpretan o quienes lo utilizan como medio de expresión son para mí como compañeros de viaje con los cuales puedo compartir una idea, un pensamiento y desarrollarlo juntos. Por ejemplo, como el caso de Yosa Buzan, que era un poeta japonés del siglo XVII. Es verdad que no existe el día de hoy, no estaba presente, pero que puedo, con su discurso, puedo enaltecer mi pensamiento y ir hacia una imagen plástica diferente, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, Tristan Tzara trabajé mucho
con él. Y muchos artistas, escritores contemporáneos, constantemente yo trabajo con ellos. Óscar, volviendo a la obra que inauguras en el Museo de Artes y Oficios aquí en París, surgió de la COP21, ¿no? De esta conferencia del clima. Me invitaron para realizar un proyecto en la COP21, que fue el mes de diciembre, que fue de un gran impacto mundial el problema de la naturaleza, digamos, de la utilización de medios para ayudar a nuestro clima a mejorarse, ¿no? Y yo realicé esta obra, que es una idea inmensa de un sentimiento de expansión del ser humano, con su pensamiento, pero objetivamente, con los elementos de la naturaleza, ¿no? Como siempre trabajo yo, el viento, el fuego, la luz. Tu obra hace más referencia a los inicios de la aviación, se dirían alas de mosca o de mariposa, más que al péndulo de Foucault, ¿no? Que está a pocos metros de tu obra, ¿no? Digamos que ese museo, desde que soy niño, me ha siempre llevado a pensar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de encontrarnos con las primeras máquinas que el ser humano inventó, hasta el día de hoy, es excesivamente fabuloso. Y bueno, el primer avión que está expuesto en la exposición me dio un poco ese sentimiento, ¿no? de lo que pude expresar, ¿no? Con las superficies tangibles, que es mi construcción. En mi trabajo artístico hay un vuelo real que digamos, toca la tecnología, que se inspira de las máquinas, que se inspira de todo lo que el hombre pudo dar a la sociedad para hacerla evolucionar en ese sentido, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Precisamente esos primeros aparatos volantes estaban inspirados en la naturaleza, ¿no? Como tu trabajo. Sí, es verdad que el primer avión tiene forma de chauve-souris, de murciélago, por ejemplo, o que tiene plumas delante en lugar de hélices. No funcionaba muy bien, ¿no? Esta obra que presentas ha sido elaborada completamente en Japón. ¿Hacía falta la paciencia y la minuciosidad de los japoneses para realizarla? Justamente, pienso que el taller que me dio el Ministerio de Educación allá, o sea, que fue una sala de actos, un teatro, ¿no? Un teatro en Kotohira. Kotohira es una de las ciudades más viejas de Japón, donde nació el teatro Buto, que es el teatro japonés. Y entonces, en ese contexto, con mis alumnos de la universidad, Kagawa, la Universidad de Kagawa, es verdad que estuvimos trabajando juntos durante 2 meses. Y con mucha dificultad, porque está la diferencia de la lengua, la interpretación de la lengua. Son mis alumnos, o sea, que me conocen. Pero también sorprendido del trabajo de la mujer, muy, muy aplicado y con mucha libertad. El trabajo artístico, ¿no? De mis alumnas, más que el de los muchachos. Es increíble las sociedades como son diferentes, ¿no? ¿Qué podrías destacar de la cultura japonesa? ¿Comunicáis en japonés con tus alumnos? Sí, el día de hoy puedo comunicar en japonés con ellos. Y bueno, lo que tiene de interesante de este tipo de proyectos es que nos llevan a vivir cotidianamente con los alumnos, y que en la universidad vivimos en mundos diferentes, ¿no? El profesor y el estudiante. Y ha generado realmente opiniones y conclusiones muy, muy jugosas, ¿no? para el fruto artístico
Y bueno, estuvimos trabajando en ese contexto con la gente de la universidad también en el medio de las montañas, en un paisaje natural extraordinario. ¿Ha sido difícil el transporte desde Japón hasta aquí? No. El trabajo que hice, que realicé, tiene 1000 metros cuadrados. En una superficie está suspendido a 20 metros de alto en la explanada del museo. Es gigantesco, ¿no? Tiene 30 metros de largo. Y son 3 piezas como alas que se funden en el espacio. Y pesa 80 kilos ese trabajo. Es poco, muy poco, ¿eh? Claro, porque es una materia que está fabricada para esta construcción, ¿no? Como un ala de mosca. Claro, es un trabajo de ingeniería, por otro lado, y de construcción, y de saber, decimos en francés, savoir-faire, de saber hacer. Realizado por los japoneses, además. Claro. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Museo de Artes y Oficios de París, donde además del péndulo de Foucault y los primeros aviones aquí franceses, van a poder contemplar la obra de Óscar Lloveras, Surfaces tangibles, superficies tangibles. Muchísimas gracias, Óscar, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Y mucho éxito aquí muchas en París. gracias. Es un Hasta placer. luego.